Relatos perturbadores, melodías prohibidas. Bienvenidos, intrépidos buscadores de lo desconocido, a otra noche de relatos perturbadores. Soy su anfitrión, y esta noche nos sumergiremos en las profundidades más oscuras de la música que nunca debió ser escuchada. Lo que están a punto de escuchar son 3 testimonios de personas que se encontraron con melodías que desafían toda lógica y razón. Estas son experiencias que les harán cuestionar cada nota musical que escuchen en la oscuridad. Apaguen las luces, cierren las puertas y prepárense para escuchar 3 historias que les harán pensar 2 veces antes de tocar un instrumento antiguo. Comencemos. Relato 1, la flauta de hueso. Dr. Gabriel Ortiz, etnomusicólogo, 39 años. Todo comenzó como una simple expedición a la cueva K379. Como experto en instrumentos musicales antiguos, había recibido informes inquietantes sobre extraños sonidos melódicos que emanaban de las profundidades de una red de cavernas inexploradas. Los lugareños se negaban a acercarse al lugar, susurrando historias sobre la música que llama a los que no deben ser nombrados. Mi equipo consistía en 3 personas: Ana, nuestra geóloga, Roberto, el fotógrafo, y Miguel, especialista en lenguas antiguas. El descenso inicial fue rutinario, documentando cada nivel de la cueva, hasta que llegamos a los 200 metros de profundidad. Fue allí donde todo cambió. En una cámara perfectamente circular, algo que la naturaleza no podría formar por sí sola, encontramos un altar de piedra negra. Sobre él, perfectamente preservada, yacía una flauta. Pero no era una flauta común, estaba hecha de lo que inequívocamente reconocimos como hueso humano, específicamente un fémur, trabajado con una precisión imposible para las herramientas antiguas. Las inscripciones en el instrumento desafiaban toda lógica. Miguel intentó fotografiarlas, pero cada imagen salía distorsionada, como si los símbolos se movieran entre toma y toma. Roberto cambió 3 cámaras diferentes, todas fallaron de la misma manera. La temperatura en la cueva comenzó a descender drásticamente mientras estudiábamos el instrumento. Ana notó algo perturbador: los patrones en las paredes de la cámara no eran formaciones rocosas naturales, sino tallados antiguos que parecían advertencias. Miguel logró traducir parcialmente algunos símbolos: el aliento de los antiguos, la melodía del vacío, no despertar. Debimos hacer caso a esas advertencias. Esa noche, mientras acampábamos en la cámara principal, la flauta comenzó a emitir un zumbido apenas perceptible. Como etnomusicólogo, mi curiosidad pudo más que mi sentido común. La tomé entre mis manos, sintiendo un frío antinatural que penetraba hasta los huesos. «No lo hagas», susurró Ana. Pero ya era tarde. Al momento de soplar la primera nota, el sonido que emergió no era de este mundo. Era como si 1000 voces gritaran en agonía al unísono, como si el mismo aire se retorciera con cada nota. Las paredes de la cueva comenzaron a vibrar, y las sombras comenzaron a moverse por sí solas. Roberto fue el primero en desaparecer. Estaba fotografiando cuando una sombra se desprendió de la pared y simplemente lo envolvió. Su grito quedó congelado en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante. Ana corrió hacia la salida, pero las sombras eran más rápidas. La vi desvanecerse mientras algo la arrastraba hacia la oscuridad. Sus últimas palabras fueron: «La flauta. Destrúyela». Miguel. Miguel tuvo el final más terrible. Mientras intentaba traducir frenéticamente los símbolos en su libreta, su cuerpo comenzó a distorsionarse. Era como si algo lo estuviera doblando desde dentro. Sus huesos crujieron en ángulos imposibles, y antes de que pudiera gritar, se convirtió en una masa de sombras que se fundió con las paredes. Ahora estoy solo en la cámara. La flauta no deja de tocar, aunque ya no está en mis manos. Flota en el centro de la habitación, emitiendo esa melodía infernal por sí sola. Las sombras bailan a su alrededor, y puedo ver formas en ellas, rostros, miles de rostros de los que estuvieron aquí antes. Si alguien encuentra esto, no bajen a la cueva K379.
La música está en mi cabeza ahora. Puedo sentir cómo me llama. Los antiguos están despertando. Relato 2. El vinilo maldito. María Sánchez, tasadora de antigüedades, 45 años. Llevo más de 2 décadas trabajando en el negocio de las antigüedades, y creía haberlo visto todo. Piezas raras, objetos supuestamente malditos, reliquias con historias oscuras, pero nada me preparó para lo que encontré en la subasta del estado Peterson. Era una colección típica, muebles antiguos, joyas de familia, y una extensa colección de vinilos de los años 40. Entre ellos, había uno que llamó mi atención inmediatamente. No tenía etiqueta, solo un símbolo extraño grabado en el centro, una espiral que parecía moverse cuando la mirabas fijamente. La historia que me contó el albacea era fascinante. Aparentemente, el señor Peterson, un conocido coleccionista de objetos ocultistas, había adquirido este vinilo en una subasta privada en 1963. El vendedor original afirmaba que el disco había sido grabado en 1944 utilizando un dispositivo experimental que supuestamente podía capturar las voces de los muertos. Por supuesto, como profesional escéptica, consideré que era solo otra historia para aumentar el valor de la pieza. Decidí llevarla a mi taller para examinarla. Ese fue mi primer error. La primera vez que intenté reproducir el vinilo, mi tocadiscos antiguo se negó a funcionar. Los fusibles se fundieron inexplicablemente. Lo intenté con un equipo más moderno al día siguiente, y esta vez, el disco comenzó a girar. Al principio, solo se escuchaba estática, el típico crujido de un vinilo antiguo. Pero entonces, las voces comenzaron. Eran susurros al principio, apenas audibles entre el ruido blanco. Voces que hablaban en diferentes idiomas, algunas en lenguas que nunca había escuchado antes. Grabé la sesión completa para su análisis posterior. Cuando reproduje la grabación esa noche, noté algo que me heló la sangre. Entre las voces, pude distinguir claramente la de mi padre, fallecido hace 10 años. Estaba advirtiendo algo, repitiendo una y otra vez: no sigas escuchando, María. Cierra la puerta antes de que sea tarde. Pero mi curiosidad profesional era más fuerte. Durante las siguientes semanas, reproduje el vinilo varias veces, documentando cada sesión. Con cada reproducción, las voces se hacían más claras, más fuertes. Y comenzaron a hablar directamente conmigo. Me contaron cosas que nadie podía saber. Secretos familiares enterrados hace generaciones. Predicciones que se cumplían con una precisión aterradora. Pero lo más perturbador era que cada vez que reproducía el disco, más voces de personas que conocía aparecían en la grabación. Personas que estaban vivas cuando escuché el disco por primera vez. Mi asistente, David, fue el primero. Un día después de ayudarme con una sesión de grabación, tuvo un accidente fatal. A la siguiente reproducción, su voz se unió al coro espectral. Luego fue mi vecina Elena. Después, mi primo Jorge. Intenté destruir el vinilo. Lo rompí en pedazos, pero al día siguiente estaba intacto sobre mi escritorio. Lo quemé, y las cenizas se reformaron durante la noche. Lo enterré en cemento, y de alguna manera encontró su camino de vuelta a mi casa. Las voces ya no se limitan al vinilo. Las escucho en todos lados, en la radio, en la televisión, en las llamadas telefónicas. Susurran cuando intento dormir, cantan cuando estoy sola. Y cada día, reconozco más voces de personas que han muerto recientemente. Anoche, escuché mi propia voz en el vinilo. A quien encuentre esta nota, el vinilo está en el cajón superior de mi escritorio. No lo reproduzcan. Las voces dicen que pronto me uniré a ellas. Si están escuchando esto, ya es demasiado tarde para mí. Pero tal vez no para ustedes. Destruyan el vinilo. Relato 3. La última sinfonía. Carlos Vega, guardia de conservatorio, 52 años. Llevo 15 años trabajando como guardia nocturno en el Conservatorio Nacional de Música.
Conozco cada rincón del edificio, cada crujido del piso de madera, cada eco en los pasillos vacíos. O al menos, eso creía hasta hace 3 meses. Todo comenzó cuando encontraron las partituras. Durante la renovación del ala este, los trabajadores descubrieron un compartimento secreto detrás de una pared falsa. Dentro había un manuscrito musical fechado en 1888, firmado por un compositor del que nadie había oído hablar, Sebastian Blackwood. El manuscrito contenía una sinfonía completa titulada Requiem para los olvidados. Las notas estaban escritas en tinta roja, y algunos juraban que la tinta aún estaba húmeda después de más de 130 años. Los profesores estaban fascinados. Decidieron que la orquesta del conservatorio la interpretaría en el próximo concierto de gala. Los ensayos comenzaron inmediatamente. Fue durante mi turno nocturno cuando noté los primeros signos de que algo andaba mal. Después del primer ensayo, comencé a escuchar música proveniente del auditorio vacío. Al principio eran solo fragmentos, notas sueltas que flotaban en el aire como susurros. Los instrumentos en la sala de música comenzaron a comportarse de manera extraña. Los pianos tocaban solos en medio de la noche, las cuerdas de los violines vibraban sin ser tocadas, y las partituras aparecían manchadas con lo que parecía ser tinta roja fresca cada mañana. Los estudiantes empezaron a reportar experiencias perturbadoras. Marina, la primera violinista, decía que podía escuchar una voz que le susurraba las notas mientras practicaba, una voz que no era humana. Jorge, el sellista, comenzó a tener pesadillas donde sus dedos se fundían con las cuerdas de su instrumento. Pero nadie quería detener los ensayos. La música tenía algo hipnótico, adictivo. Cuanto más la tocaban, más querían seguir tocando. Una noche, 2 semanas antes del concierto programado, escuché la orquesta completa tocando en el auditorio. Eran las 3 de la mañana, y yo sabía que el edificio estaba vacío. Cuando abrí las puertas, vi algo que me perseguirá hasta el día de mi muerte. El auditorio estaba lleno, pero no de personas vivas. Figuras espectrales ocupaban cada asiento, sus formas translúcidas brillando con una luz mortecina. En el escenario, una orquesta de sombras tocaba la sinfonía, dirigida por una figura alta y oscura que empuñaba una batuta hecha de hueso. Reconocí a algunos de los músicos fantasmales. Eran los rostros de compositores famosos, músicos legendarios, todos ellos muertos hace décadas o siglos. Y entre ellos, vi a Marina y Jorge, nuestros estudiantes, tocando con expresiones de éxtasis y terror mezclados en sus rostros espectrales. Intenté advertir a la dirección, pero al día siguiente encontraron a toda la orquesta en el auditorio. 37 estudiantes y su director, todos en sus posiciones, con sus instrumentos en las manos, perfectamente preservados, pero sin vida. Los forenses no pudieron determinar la causa de la muerte. Lo único que notaron fue que todos tenían la misma expresión de éxtasis terrorífico en sus rostros. El manuscrito desapareció esa noche, pero la música no se ha detenido. Cada noche, a las 3 de la mañana, la sinfonía comienza de nuevo. Los instrumentos tocan solos en las aulas vacías, y si prestas atención, puedes escuchar el sonido de aplausos espectrales al final de cada interpretación. La música se está haciendo más fuerte cada noche. Puedo verlos ahora, ensayando para su concierto eterno. Me hacen señas para que me una a ellos. Dicen que necesitan un guardia para su orquesta inmortal. La batuta de hueso brilla en la oscuridad, y la música es tan hermosa. El cuerpo de Carlos Vega fue encontrado en su puesto de vigilancia 3 días después. Las cámaras de seguridad mostraron que en sus últimos momentos estaba dirigiendo una orquesta invisible, con una sonrisa de puro éxtasis en su rostro. El Conservatorio Nacional de Música permanece cerrado desde entonces. Pero los vecinos juran que cada noche, a las 3 de la mañana, pueden escuchar una sinfonía interpretada por una orquesta que nunca debió existir. Y ustedes, queridos oyentes, si alguna vez pasan cerca de un conservatorio de música en medio de la noche y escuchan una melodía que les hace estremecer hasta el alma, no se detengan.
no escuchen. Porque algunas músicas no fueron escritas para oídos mortales y algunos conciertos nunca deberían tener público. Suscríbanse, activen la campanita y denle al me gusta. Gracias por acompañarnos en esta noche de terror. Hasta la próxima, si es que la música nos lo permite.